revelado el increíble secreto oculto de mi esposa, la impactante verdad sobre la infidelidad y más. José, un mecánico de coches en Guadalajara, pasaba sus días entre motores y herramientas, butarajas y risas con sus amigos. Sin embargo, en su corazón había una sombra que lo atormentaba. María, su esposa de 10 años, parecía distante, como una estrella que se alejaba poco a poco del firmamento. Recordaba el día en que se conocieron, su risa ligera, sus ojos llenos de vida. Pero ahora, su vida familiar se sentía como un auto a punto de colapsar, las noches eran más frías en casa. José se sentaba en la mesa, observando a Valentina y Juan, sus pequeños, que reían y jugueteaban, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus padres. Pero él no podía concentrarse. Los murmuros del vecindario pesaban en su pecho. Sus amigos en el taller hablaban de lo que veían, insinuaciones de un amor oculto. No puede ser. Se repetía, pero la angustia crecía como una llanta desinflada, a punto de reventar. Cansado de la incertidumbre, una tarde decidió hablar con María. La encontró en la cocina, su mirada perdida en el vacío. ¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué estás tan distante?, preguntó con voz temblorosa. Las palabras se ahogaron en el aire antes de que ella soltara un sollozo, rompiendo el silencio que había llenado su hogar. José, no es lo que piensas. Fue un momento de vertiginoso desasosiego. Las lágrimas de María caían como gotas de lluvia. He estado con un grupo de mujeres, José. Compartiendo nuestras luchas. Hay dolor en nuestras vidas que nadie ve. Estoy tratando de hacer algo para ayudar a quienes sufren. No busco otro amor, busco otro camino. En su corazón, José sintió un torbellino de emociones, su orgullo luchaba con los celos, el miedo se mezclaba con la admiración. ¿De verdad te importa esto, o es solo una distracción?, pensó. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, en ese instante, con las palabras de María vibrando en el aire, todo cobró sentido. José vio no solo a su amor, sino a una mujer valiente luchando por cambiar su entorno. Sin embargo, la herida de la traición aún palpitaba en su pecho. ¿Cómo avanzar? ¿Podrían superar la desconfianza y el dolor? Cada mirada entre ellos era como un destello de esperanza entre la oscuridad. Mientras su familia comenzaba a reconstruirse, las conversaciones del taller resonaban en su mente. La lucha de su comunidad se entrelazaba con la suya. Esa era la respuesta, el camino hacia adelante debía ser en conjunto. Ahora solo quedaba una pregunta en el aire: ¿sería posible sanar y crecer juntos, convirtiendo la crisis en un faro de unión para otros? El sol brillaba cuando José se despertó, pero la luz que entraba por la ventana no logró calentar su corazón. Mirando a María dormir, se sintió atrapado entre la confusión y la esperanza. La noche anterior había sido un pequeño avance, pero aún había tanto que no comprendía. Se preguntaba si sus merecidas noches de paz se pasarían a ser un eco lejano. Un ligero murmullo despertó a María, y al abrir los ojos, sonrió con dulzura. Sin embargo, esa sonrisa no cumplió la misión de desvanecer sus dudas. ¿Qué haremos hoy?, preguntó ella, con un tono que buscaba normalidad. Pero para José, lo cotidiano se veía alterado. Quisiera que habláramos más sobre ese grupo del que hablas, dijo, sin poder evitar que su voz temblara. El silencio que siguió fue palpable. Él se sentía como un prisionero de sus propios pensamientos, ahogado en un mar de preguntas. Claro, pero hay mucho que explicar. Tal vez deberíamos ir a un lugar más tranquilo, sugirió María, mientras miraba hacia la puerta del balcón.
Al instante, José sintió el aire fresco de la mañana, la idea de salir lo tranquilizó un poco. Decidieron que el parque cercano sería el escenario perfecto para su conversación. Al caminar, la atmósfera se tornó un poco menos pesada, pero las sombras de las inquietudes seguían acechando. Una vez en el parque, se sentaron en una banca. José observó a sus hijos jugar, corriendo tras una pelota y riendo despreocupadamente. Esa imagen, aunque bella, se sentía ajena ante el dolor que había invadido su hogar. ¿Ese grupo cómo empezaste?, preguntó José, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. María tomó aire y, con lágrimas en los ojos, habló sinceramente, revelando que había estado buscando un sentido de comunidad, algo que le recordara su propósito. José, estaba perdida. Sabía que mi amor por ti no se había ido, pero me sentía atrapada en una rutina. Al conocer a estas mujeres, entendí que no estaba sola. Todas llevamos cargas que nadie ve, respondió. Sus palabras eran como hilos que intentaban tejer su conexión de vuelta, pero el miedo de José seguía pulsando fuerte. Las horas avanzaron y el sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo de un naranja cálido. Tengo miedo de perderte, confesó él mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. María tomó su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Yo también tengo miedo, pero quiero que luchemos juntos. Las luchas de otros nos pueden servir de guía. Sin embargo, el eco de las miradas del vecindario seguía sonando en su mente. Mientras su esposa hablaba sobre las historias de superación que escuchaba en su grupo, José sentía los murmullos de sus amigos en el taller, las insinuaciones de traición seguían acechando y le llenaban de incertidumbre. Cuando regresaron a casa, la tensión en su pecho aún estaba presente. «Mañana hay una reunión del grupo, ¿te gustaría venir conmigo?», preguntó María. José sintió un nudo en el estómago. Podía sentir que esa sería una decisión que marcaría un antes y un después, pero también más preguntas, más inseguridades. Es un paso hacia lo desconocido, reflexionó. Esa noche, mientras intentaba dormir, las miradas de sus amigos, los rumores, y el deseo de reconstruir el amor con María bailaban en su mente. Fue entonces cuando recordó un viejo proverbio: el camino hacia el perdón está lleno de piedras. Pero, ¿sería capaz de caminar por ese sendero en un mundo donde todos parecían juzgar? Solo el tiempo lo diría. ¿Se atrevería a enfrentar sus miedos y dar ese paso adelante en su relación? Y si lo hacía, ¿qué verdades más podría descubrir sobre sí mismo y su familia en el camino? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando un cálido abrazo en la habitación. Pero para José, el brillo familiar no traía consuelo. La idea de la reunión del grupo pesaba en su mente como una losa, y el despertar se sentía pesado, como si la vida misma lo desafiara. Hoy es el día, pensó, y ese pensamiento lo llenó de un miedo que parecía ahogar todo atisbo de esperanza. Mientras se preparaban, María notó su silencio. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación reflejada en su mirada. José asintió, pero en su interior había una tormenta. Me preocupa, empezó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Finalmente, decidieron salir. El trayecto al grupo se sintió eterno, cada paso era una mezcla de ansiedad y anticipación. José trató de centrarse en lo que podía ganar en lugar de perder. Si quiero recuperar lo que teníamos, debo dar este paso. Pero no podía evitar que las imágenes de su comunidad, sus amigos susurrando a sus espaldas, regresaran a su mente como una sombra inquietante. Al llegar, el ambiente era de calidez y aceptación. Un grupo de mujeres conversaba animadamente, compartiendo risas y abrazos. ¿Ves? Todas están aquí para apoyarse, le dijo María, con una luz de esperanza en sus ojos. Sin embargo, José se sintió como un intruso. Era como si llevara un cartel en la frente que decía traidor. María lo llevó a una esquina donde se sentaron juntos. Al mirar a su alrededor, José notó que las mujeres hablaban abiertamente, con sinceridad. Se compartían historias de amor y dolor, momentos de vulnerabilidad.
Era un espacio seguro que contrastaba con la presión que él sentía afuera. Pero también había una verdad profunda que él no podía ignorar. Durante la reunión, una mujer de voz firme se presentó. Yo también llegué aquí con miedo. Mi vida cambió cuando decidí enfrentar mis propios demonios, dijo. José sintió que el aire se le cortaba. La historia resonó con él, como si cada palabra absorbiera su angustia. Era como si ella hablara desde un lugar que él conocía muy bien. Algunas de nosotras hemos enfrentado infidelidades. No solo de parte de nuestras parejas, sino también de nosotras mismas, traicionándonos al no ser verdaderas con nuestros deseos. Sus palabras lo golpearon. Con cada sílaba, la idea de que su dolor no era único empezó a calar en su corazón. El grupo continuaba compartiendo anécdotas, pero José estaba atrapado en sus propios pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era su culpa? Era la de María. María tocó su mano y él pudo ver que ella lo miraba. Había en sus ojos una mezcla de amor y miedo, como si ella también estuviera navegando en aguas profundas. En ese momento, él se dio cuenta de que la infidelidad no se limitaba solo a lo físico, era un quebranto de confianza, una falta de sinceridad, una desconexión que se había ido construyendo sin que se dieran cuenta. Las palabras de la mujer se desvanecieron cuando, de pronto, un teléfono sonó. Era un número desconocido, y algo dentro de José le dijo que tal vez, solo tal vez, ese teléfono podía contener respuestas. El sonido del timbre resonó en su pecho como un eco ominoso. ¿Debería contestar? Se preguntó, pero la incertidumbre ayudó a encender una chispa de duda en su interior. María, percibiendo su inquietud, lo miró fijamente. José, si necesitas responder, hazlo. Lo que sea que traiga esta llamada, lo enfrentaremos juntos, dijo con determinación. Sus manos temblaban mientras la llamada continuaba sonando. La decisión de responder podía abrir una puerta a la verdad, un camino que podría sanar o desgarrar una vez más, pero, ¿estaba listo para escuchar lo que había al otro lado? Con el corazón latiendo con fuerza, finalmente presionó el botón para aceptar. José inhaló profundamente antes de realizar la conexión. La voz del otro lado del teléfono apareció abruptamente, como una ola que rompe contra una roca. ¿José? Soy Raúl, tenemos que hablar. Las palabras lo atropellaron. Raúl, su antiguo amigo, el mismo que había estado siempre presente durante las tormentas más difíciles. Pero, ¿por qué lo llamaba ahora? Entre el murmullo del grupo, la voz de Raúl resonaba como un faro en medio de una neblina espesa. Es importante, no puedo explicarlo por aquí. Nos vemos en el café de la esquina, en 10 minutos, insistió Raúl, y antes de que José pudiera articular una respuesta, la llamada se cortó. ¿Qué pasó? Preguntó María, su expresión reflejando la mezcla de preocupación y curiosidad. No sé. Fue Raúl quiere verme, respondió, sintiendo un nudo en su estómago. Su amigo había sido un apoyo durante las épocas buenas y malas, pero ahora, que abriría con esa conversación, María lo observó atentamente, las preguntas danzando en su mirada. Dijiste que era importante. ¿No crees que deberías ir? Su voz estaba teñida de un tono que mezclaba apoyo y ansiedad, como se siente el viento antes de una tormenta. José podía ver que ella también estaba enfrentando sus propios demonios. ¿Pero y si es algo que me alejaría de aquí? No quiero dejarte sola, replicó él, sintiéndose atrapado. Era una decisión que pesaba como un ladrillo. Te prometí que enfrentaríamos esto juntos, así que ve. Haré lo mismo al quedarme aquí. Pero necesitamos ser transparentes el uno con el otro, dijo ella, con un tono decidido. Todo lo que había escuchado durante la reunión le brindó un sentido de urgencia. Era hora de abrir puertas, y no todas serían fáciles de atravesar. A regañadientes, José asintió. Tomó la decisión de levantarse y salir. El camino al café se sintió como un viaje hacia lo desconocido. Cada paso resonaba en su mente. ¿Qué quería Raúl de él? Era en momentos de crisis donde las respuestas más difíciles a menudo se escondían.
cuando llegó al café, todo parecía normal, el aroma a café fresco flotaba en el aire y la música de fondo creaba un ambiente acogedor. Pero su corazón estaba acelerado. No había visto a Raúl desde hace meses, y las dudas empezaron a inundar su mente. ¿Podría él ser parte de la tormenta que lo había arrastrado hasta aquí? Raúl apareció a su lado, su rostro cansado, pero con una chispa de seriedad en sus ojos. Gracias por venir, amigo. Necesitamos hablar de María, dijo sin preámbulo, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. José sintió que el aire se le escapaba. ¿María? ¿Qué hay de ella? La voz que antes le parecía firme ahora sonaba frágil y temerosa. Raúl miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. No puedo mantener esto en secreto. Hay cosas que te afectan a ti y a ella, cosas que no sabes. José tragó saliva. La incertidumbre lo invadía como un manto helado. ¿Qué sabes, Raúl? Tienes que decírmelo. Ahora. La presión de su voz hizo que otros clientes volvieran a mirarlo, pero ya no le importaba. Su amigo se inclinó hacia adelante, y lo que siguió fue un torrente de palabras que desnudaron su mundo. La verdad es que María ha estado lidiando con algo más profundo de lo que imaginas. No es solo el pasado. Hay un secreto que se remonta a hace años, algo que impacta no solo a los dos, sino a toda la comunidad. El tiempo pareció detenerse. Con cada declaración de Raúl, el universo de José crujía y se resquebrajaba. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó, sintiendo que la piel se le erizaba. El sudor comenzaba a correr por su frente. Algo que cambiará todo, dijo Raúl, y sus palabras resonaron como un trueno en su mente. Mientras el café se llenaba de conversaciones ajenas, la realidad se tornaba cada vez más oscura para José. ¿Podría ser posible que el dolor que había soportado era solo una fracción de lo que estaba a punto de descubrir? Con su corazón en la garganta, supo que lo que venía podría desmoronar todo lo que creía saber. Era capaz de soportarla. ¿Verdad? El aire se volvió irrespirable mientras José se preparaba para escuchar lo que su amigo tenía que decir a continuación. La voz de Raúl resonó en la cabeza de José, como una campana que marcaba el inicio de una tormenta. No es solo el pasado, había dicho. José apretó los puños sobre la mesa, sintiendo que la madera se hundía bajo su presión. Su amigo, siempre tan confiable, ahora traía consigo un peso que era difícil de imaginar. José, continuó Raúl, rompiendo el silencio, no puedo seguir viéndola sufrir en silencio. Te respeto demasiado como para dejarte en la oscuridad. Lo que voy a decirte cambia todo. Los latidos de José aumentaron de intensidad, cada uno resonando como un eco de advertencia. La brisa del café, que antes le había parecido reconfortante, ahora le cortaba la respiración, y se preguntaba si las palabras de Raúl pudieran ser la última estocada. María, ha estado en contacto con alguien de su pasado. Un viejo amigo de la infancia que, se rumorea, le ha traído de vuelta cosas que creía enterradas. Ella está confundida y, hay más. Raúl inhaló profundamente, antes de dejar que la revelación brotara. Se dice que él está nuevamente en la ciudad. El aire se volvió espeso. Él. José murmuró, incapaz de procesar la información. ¿Tú crees que hay algo entre ellos? La pregunta salió de sus labios como una súplica, pero ya sabía la respuesta. La idea lo picaba como espinas. Eso no es lo más preocupante. El verdadero problema es que María no solo se ha visto con él, sino que algo inesperado está afectando a toda la comunidad relacionada con su pasado, algo que involucra a su familia, dijo Raúl, dejando la frase colgando como un hilo tenso en el aire. La confusión pasó a ser un torbellino de emociones dentro de José. Su mente empezó a girar y a aislar cada idea, preparando el camino para un oleaje de dolor. ¿Qué puedes decirme sobre esa familia? ¿Por qué todo enredado?, preguntó, un nudo retorciéndose en su estómago mientras su amigo lo miraba intensamente. Su familia tuvo problemas financieros hace años, y eso se entrelaza con un escándalo que destruyó la reputación de muchos.
Si María se conectó de nuevo con esa parte de su vida, podría arrastrar no solo sus secretos, sino también los de otros, respondió Raúl, su voz cada vez más grave. José sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Pensaba en las conversaciones que había tenido recientemente con María, las tardes tranquilas que parecían tan perfectas. Se preguntaba si, en algún momento, ella había sentido que el peso del pasado la aplastaba. Fueron esos instantes de silencio que se convirtieron en ruidos ensordecedores. La idea de que su vida entera pudiera cambiar, que la confianza depositada en su relación podría estar construida sobre mentiras, le provocó un sudor frío en la espalda. José, necesito que entiendas que esto podría afectar a todos. No solo a ustedes, sino a más personas de las que imaginas. Esta historia es más grande de lo que pensamos, y tiene el potencial de romper la comunidad, insistió Raúl, dándole un apretón en el hombro, como si intentara infundirle algo de coraje. El café ya no era un lugar acogedor. La gente se movía como sombras, cada conversación un recordatorio de que los temas difíciles a veces permanecen ocultos y, cuando salen a la luz, lo que debería ser una vida normal se convierte en un campo de batalla. Si esto es verdad, si esto está pasando, tengo que hablar con ella. Tengo que saber qué siente y si este hombre es realmente una amenaza, respondió José, y aunque sus palabras sonaban firmes, dentro de él había un tumulto de duda y miedo. Mientras se alistaba a salir del café, aquella pregunta persistía en su mente: ¿estaba realmente preparado para descubrir la verdad? La sensación de incertidumbre lo rodeaba como una sombra, y, aún más, se preguntaba si podría enfrentar el dolor que vendría con la revelación. José, Raúl lo detuvo un momento, tomando una respiración profunda. Asegúrate de estar listo para lo que pueda salir. Porque no hay marcha atrás una vez que abras esa puerta. Y con esa declaración resonando en su mente, José dio un paso hacia la salida, sintiendo que cada pisada era un eco de una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué rumbo tomará su vida después de enfrentar a María? El viento helado lo golpeó al salir, y en su pecho se asentó una inquietante mezcla de ansiedad y determinación. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada, y en ese instante, nada podía prepararlo para lo que descubriría sobre el corazón de la mujer que amaba. José caminó por las calles desiertas, su mente luchando entre el deseo de aferrarse a lo que creía conocer y el creciente miedo a la verdad que lo aguardaba. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, marcando un compás que lo impulsaba a avanzar, pero que también lo llenaba de ansiedad. Las luces parpadeantes de los faroles reflejaban sombras familiares en las paredes, como retratos de una vida que antaño había sido tan clara. ¿Era verdad lo que Raúl había dicho? Esa idea de un pasado resucitado, de un amigo que podría haber traído consigo tormentas, le dolía como una herida abierta. A medida que se acercaba a casa, recordaba sus risas, sus momentos compartidos. Todo pesaba en su corazón como un fardo difícil de llevar. Cuando logró abrir la puerta, el aroma familiar de la casa lo recibió. María estaba sentada en el sofá, un libro en sus manos, perdida en sus pensamientos. Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron. José sintió que el aire se detuvo, un suspiro silencioso que quedó atrapado entre ellos. «Hola», dijo María, su voz suave y cálida, como si las palabras pudieran borrar las tensiones que él sentía. «¿Cómo te fue en el café?» En ese momento, José luchaba contra una ola de emociones, cada palabra y cada gesto parecían cobrar vida por sí mismos. No podía ignorar el reflejo de su amor en aquellos ojos que ahora parecían más lejanos. Raúl me comentó algo sobre tu pasado, comenzó a decir, su voz temblando apenas. María cerró el libro, su expresión cambió al instante. ¿De qué se trata? Ella sabía, y ese saber lo hizo sentir vulnerable. De un amigo, alguien que ha vuelto a tu vida. ¿De él? La palabra salió de su boca como un golpe, objetando lo que no quería escuchar. No es como piensas, José. Su mirada buscaba la sinceridad en la suya, y él sintió la lucha en su pecho. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó José,
su voz cargada de dolor y frustración. La sensación de ser un extraño en su propia casa lo envolvía. No quería que nuestro pasado manchara lo que tenemos ahora. Fue un tiempo difícil, lleno de incertidumbres, respondió María, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Ese chico no significa nada para mí ahora. Pero su vida sí está conectada con la mía y, de algún modo, mi familia. El aire se hizo pesado una vez más mientras ella continuaba. Mi familia, como te dijo Raúl, tiene secretos. Y si vuelvo a abrir esa puerta, podría afectar a todos. Pero yo, no quiero vivir bajo el peso de su sombra. José sintió la angustia retorcer su corazón. ¿Y qué quieres hacer? ¿Vas a dejar que él se interponga entre nosotros? Él ya no es quien fue. Pero hay personas en nuestra comunidad que se verán afectadas si esto sale a la luz, José. No soy la única lidiando con este caos, dijo María, su voz temblando con emoción. Solo quiero que entiendas que la verdad no siempre es lo que parece. La confusión se aderezaba con el dolor. Parte de él se sentía traicionado, mientras que otra parte deseaba comprender. ¿Cómo puedo confiar si no me dices toda la verdad? Los ojos de María se llenaron de lágrimas, y de repente, la distancia entre ellos nació de miedos compartidos. No sé cómo manejarlo. Todo se siente como si estuviera a punto de desmoronarse. No puedo perderte en el proceso. Y allí, en esa habitación pequeña, se encontraban dos almas enredadas en un laberinto de secretos y emociones. El silencio que siguió era un eco desgarrador, donde cada latido del corazón parecía resonar con la incertidumbre del futuro. Después de un momento que pareció eternidad, José finalmente dijo, entonces, enfrentémoslo juntos. Pero necesito que seas honesta, que me digas la verdad completa. Solo así podremos salir adelante. María asintió, y por primera vez, una chispa de esperanza surgió entre ellos. Pero en el fondo de su ser, José sabía que estaba a punto de conocer un secreto que podría cambiarlo todo. Antes de que pudiera procesar lo que había decidido, el sonido del timbre de la puerta interrumpió. El aire tenso. Ambos se miraron, el mismo pensamiento cruzando sus mentes, ¿y si es él? La incertidumbre se apoderó de ellos nuevamente, y con un nudo en la garganta, José se dirigió hacia la puerta, preguntándose quién podría estar al otro lado y si sus vidas podrían seguir siendo las mismas después de abrirla. José tomó una respiración profunda antes de alcanzar el pomo de la puerta. Su corazón golpeaba con fuerza, como si supiera que en ese instante todo podría cambiar. ¿Sería Raúl? ¿Alguna otra persona relacionada con el pasado de María? Se preguntaba cómo reaccionaría ella al ver a aquel amigo que había traído una sombra a su vida. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar, era Raúl, con una mirada grave. Detrás de él, las luces de la calle iluminaban su rostro, que parecía más cansado de lo que recordaba. José, dijo, su voz seria. Necesito hablar contigo, y con María. El tono directo de Raúl dejó a José en un estado de alerta. ¿De qué se trata?, preguntó, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Es sobre lo que te conté en el café. La verdad sobre su familia, y el pasado que nos involucra a todos, Raúl le respondió, mirando a María con pesar. Ella se quedó en silencio, y la expresión en su rostro decía mucho más que cualquier palabra. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? La confusión de José se mezclaba con la desconfianza. Sentía que cada segundo allí, en el umbral de su hogar, se cargaba de una energía opresiva. Porque es tiempo de enfrentar lo que hemos estado evitando, insistió Raúl. No podemos seguir escondiendo la verdad. Tu relación con María dependía de eso. María dio un paso adelante, y sus ojos reflejaban la tormenta que ambos llevaban dentro. José, lo que Raúl dice tiene sentido. Pero tengo miedo de que al abrir esta puerta, no solo revelaremos secretos, sino que puede que no te guste lo que escuches. José sintió un escalofrío. ¿Qué es tan terrible que tienes que ocultarlo? ¿Qué hay en su familia que nos involucra?
Raúl frunció el ceño y dio un paso hacia adentro. Quiero que sepas que no estoy aquí para hacer daño. Pero hay un vínculo que no has comprendido. Alguien más está involucrado, relacionado con la familia de María y algo que ocurrió hace años. La frase sin acabar hizo que la ansiedad de José se disparara. ¿Qué ocurrió? Dilo de una vez, exigió, su voz desgarrada por la impotencia. Hay una historia oscura, José. Una que podría cambiar todo lo que creías que sabías sobre María, su familia, y quizás, sobre este pueblo, dijo Raúl. María cubrió su rostro con las manos, como si las palabras de Raúl la hubieran golpeado. No sé si estoy lista para que lo sepas. Puedo perderte en este proceso, murmulló, su voz quebrándose. Si me amas, dime la verdad. Lo necesito, ahora más que nunca, le dijo José, tomando la mano de María, buscando su fortaleza. En ese momento, José no solo enfrentaba el secreto entre ellos, sino también la cruda realidad de que su vida podría no ser como había creído hasta ahora. Las preguntas se apilaban en su mente como olas imponentes y la ansiedad en su pecho crecía. ¿Qué podía haber pasado para que tanto miedo se cerniera sobre todos? Raúl los miró fijamente, listo para soltar la bomba que podría destruir o reconstruir sus vidas. Está relacionado con el hermano de María, y algo que hizo. Algo que no puedes imaginar. José tragó saliva, sintiendo que las palabras de Raúl eran como un puñal. Todo lo que había creído estar cimentado en amor y confianza se tambaleaba en un abismo de incertidumbre. El futuro que había visualizado con María enfrentaba un instante decisivo. No puedo seguir así, no puedo, José pronunció, sintiendo la carga en su corazón. Abrir esta puerta podría hacer que nuestra vida se desmorone. Pero necesito saberlo. Ya no puedo vivir en la oscuridad. Mientras la tensión crecía, todos en la habitación sentían el peso de un secreto que podía marcar el fin o un nuevo comienzo. Con un nudo en la garganta, José sintió que el cambio estaba a punto de llegar. Entonces escuchen, porque lo que tengo que decir, cambiará todo, reveló Raúl, y en su voz se sintió un eco de final, una promesa de que nada volvería a ser igual. El aire quedó colgado en silencio, y la puerta del pasado apenas comenzaba a abrirse. José no sabía si seguir adelante los llevaría a la redención o a la ruina, pero escucharía. La verdad estaba a punto de ser revelada. La tensión en la habitación era palpable. José sentía que el aire se había vuelto denso, casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que Raúl soltara su bomba de revelaciones. Miró a María, su corazón latiendo frenéticamente entre la expectativa y el miedo. Ella parecía estar luchando contra un torrente de emociones, y José supo que él no era el único que temía por lo que vendría. Raúl tomó un profundo respiro antes de hablar. La verdad sobre el hermano de María, Andrés, es más oscura de lo que imaginas. No solo tomó decisiones equivocadas, su vida estuvo marcada por un evento desgarrador que involucró a nuestra familia. ¿A tu familia?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Las lágrimas asomaban a sus ojos mientras trataba de asimilar lo que estaba escuchando. Sí, afirmó Raúl, moviendo la cabeza con pesar. Andrés y yo éramos amigos. Él fue parte de un accidente que, hace años, hirió a alguien muy cercano a mí. Fue un hecho que dejó cicatrices no visibles y que quiso ocultar. Su forma de lidiar con eso lo llevó a tomar decisiones que afectaron a todos, incluyéndote a ti, María. José se sintió mareado. ¿De qué estás hablando? Necesito más detalles, Raúl. ¿Qué pasó? Fue un accidente en la carretera, un choque fatal. Andrés era el conductor. Raúl se detuvo, como si las palabras lo aplastaran. No debió haber estado al volante. Había estado bebiendo, algo que le prometió a su madre que nunca volvería a hacer. Pero se encontraba en un lugar negro, una depresión que llevó a su ruina. La familia de la víctima nunca supo la verdad de lo ocurrido, y Andrés se sintió tan culpable que decidió dejarlo todo atrás, y a ti también, María. María cubrió su boca con la mano mientras su cuerpo temblaba.
José comprendió que aquella revelación no solo afectaba a su relación, sino que también desenterraba viejas heridas en su corazón. No puedo creer que esto haya estado escondido tanto tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esconder esto, María? Exclamó, sintiendo la traición correr por sus venas. ¿Porque no sabía cómo? Ella cerró los ojos, un par de lágrimas resbalaban por sus mejillas. No quería que cargues con algo tan pesado. Tenía miedo, José. ¿Miedo de qué?, cuestionó él, su voz oscureciéndose, cargada de frustración. ¿De mí? ¿De qué no podría manejar la verdad? ¿De qué podría perderte? La desesperación lo abrumaba, y sabía que, si no controlaba sus palabras, quizás ya no habría vuelta atrás. José, su familia nunca supo de Andrés, pero ellos estaban buscando respuestas. Desde que se fue del pueblo, hubo rumores. Algunos piensan que él está muerto, otros que se fue a vivir lejos. Mi familia ha estado tratando de protegerse, y ahora esa sombra vuelve. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué pasará si ellos descubren que estás vinculado? La incredulidad se mezclaba con la rabia en la mirada de José. ¿Por qué no me dijiste nada? Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa, pero con la verdad en nuestras manos, no con secretos. María se hundió en el sillón, abrumada por la mezcla de emociones y recuerdos. Porque la verdad puede ser más devastadora de lo que imaginas. No sé cómo lo verás, su voz se apagó, como si hubiera perdido toda esperanza. ¿Y qué hay de lo que sientes por mí, María? Las palabras de José se sintieron frías, flotando en el aire como un eco distante. Raúl interrumpió, no es un momento para pelear. Hay que prepararse. Hay alguien más que podría salir a la luz, alguien que busca justicia. Las palabras de Raúl resonaron como un trueno entre ellos. José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién más?, preguntó, su corazón acelerado. La revelación final estaba por venir, y la bomba que todos temían iba a explotar. Mientras la atmósfera se cargaba de nerviosismo, sus ojos se posaron en el rostro de Raúl, y la angustia en su pecho creció, sabiendo que el verdadero caos apenas comenzaba. ¿Había más mentiras en su camino? El silencio que siguió fue ensordecedor. José sentía que su mente giraba como una rueda desbocada, intentando asimilar las palabras de Raúl. Un frío recorrido por su columna vertebral le recordaba que la verdad, en ocasiones, es un monstruo que se esconde a plena vista. Quien busca justicia, volvió a preguntar, con la voz vacía, como si los sonidos hubieran sido absorbidos por la tensión en la habitación. Raúl dudó, buscando las palabras en su mente. La familia de la víctima. En su dolor, han estado tras la pista de Andrés. No solo su nombre se menciona. Ellos sienten que necesitan respuestas, que alguien debe rendir cuentas por lo ocurrido. María se quedó inmóvil, su rostro un lienzo pálido. ¿Y si desean que lo encuentren? ¿Y si su búsqueda los trae de regreso a mí?, murmuró, más para sí misma que para los demás. José vio cómo la angustia empezaba a frenar su respiración. No puede ser. No quiero pensar en eso, dijo rápidamente José, levantando la voz. Estamos ante una amenaza real, y aún no sé si hay algo que podamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Las palabras parecieron fluir entre ellos, distribuyendo un torrente de emociones sin filtro. Necesitamos encontrar a Andrés, sugirió Raúl con firmeza. Tal vez él sea la clave de esto. Si hablamos con él, podemos entender su perspectiva. Quizás aún no sea tarde para poner las cosas en claro. ¿Y si él no quiere regresar, Raúl? La incredulidad se dibujaba en el rostro de María mientras la desesperanza se agarraba de su pecho. No puedo arriesgarlo todo por algo que ni él mismo se ha atrevido a enfrentar. José se sintió atrapado en medio de sus palabras. Pero quedarnos aquí sin hacer nada no es una opción. ¿Sabes el peso de lo que estamos cargando? Una familia que busca justicia quiere saber qué pasó, y nosotros podemos ser los damnificados, María. Debemos romper el silencio. Un silencio tenso envolvió la habitación.
Cada uno lidiaba con sus propios demonios. El tiempo transcurría lentamente, como si cada segundo alargara sus angustias. Y entonces, María estalló. No puedo más con esto, José. Estoy cansada de ocultar la verdad. Aún no sé cómo aceptar lo que Andrés hizo, y no quiero arrastrarte más en esta tormenta. Sus palabras resonaban con impotencia, y al mismo tiempo, con un eco de esperanza. Te necesito a mi lado, pero no sé si podemos seguir juntos después de todo esto. No puedo poner tu vida en riesgo por un pasado que nunca elegí. ¿Y qué pasa con nosotros? José se sintió vulnerable, una herida abierta que no sabía cómo suturar. Si no me dices cómo enfrentar esto, estoy perdido. No quiero perderte. María lo miró con tristeza. A veces, las decisiones más difíciles son las que debemos tomar para sanarnos. Tal vez lo mejor sea que te alejes de mí, al menos por un tiempo. Te lo debo a ti. En ese instante, cada palabra se sintió como un ladrillo, construyendo un muro entre ellos. José comprendió que la tormenta se acercaba, y que nadie estaba a salvo de sus estragos. Raúl rompió el aire crispado. Podemos encontrar a Andrés juntos. Te avisaré si tengo noticias. Pero el tiempo es esencial. No podemos permitirnos quedarnos callados. Ellos están buscando, y es inevitable. ¿Y si Andrés no quiere hablar?, preguntó María, la ansiedad en su voz. Entonces tendrás que enfrentarte a tu propio desafío, dijo Raúl, mirando a José. Pero sin importar lo que decidan, no pueden huir de sus sombras. Ellas siempre regresan. José sintió un nudo en el estómago. La verdad seguía oculta, esperando pacientemente a ser revelada. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿podría soportar el peso de un secreto tan devastador? Mientras se alejaban de la conversación, cada uno sumido en sus pensamientos, una sensación de inevitable destino se cernía sobre ellos. La sombra de Andrés se alzaba ante ellos, y el futuro se inundaba de incertidumbre. El eco de la puerta que se cerraba resonó, y José miró a María con un rayo de determinación. La búsqueda ha comenzado, y no podemos permitir que más secretos nos dividan. Debemos estar listos para lo que venga. Pero, justo en el instante en que la resolución se afianzaba, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un número desconocido. Los vamos a encontrar a todos, decía. La letra fría y amenazante heló la sangre de José, dándole la certeza de que el caos estaba por desatarse. José no podía quitarse de la cabeza el mensaje en su teléfono. La amenaza era clara y la tensión se sentía en el aire, como un rayo a punto de caer. Exhaló profundamente, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Era el momento de afrontar la verdad, de tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. María lo miraba, sus ojos llenos de lágrimas y anhelos. ¿Qué vamos a hacer ahora, José? Su voz tembló, entre la desesperación y el insoportable deseo de comprender. Él la tomó de las manos, buscando la fuerza en el calor de su conexión. Tendremos que buscar a Andrés. No solo por nosotros, sino por esta comunidad que puede ver cómo este secreto los afecta. Necesitamos a alguien que dé la cara. María sintió, aunque ella sabía que abrir esa puerta podría traer dolor. Él comprendía su miedo, pero también sabía que tenían que afrontar lo que se avecinaba. Debían dejar atrás los fantasmas del pasado, y eso incluía a Andrés. Hay una reunión del grupo en la que tengo que hablar sobre esto. Tal vez en medio de ese espacio de confianza, podamos encontrar las herramientas que necesitamos para avanzar, propuso María con voz decidida. Podemos contarles sobre lo que está pasando y buscar apoyo. No solo apoyo, María. Necesitamos actuar antes de que ellos nos encuentren a nosotros. Podría ser cuestión de tiempo antes de que la familia de la víctima busque respuestas, aseguró José. El sol se escondía al oeste, tiñendo el horizonte de un rojo intenso. Sabía que cada minuto contaba.
Tomaron las riendas de su destino y decidieron que, unidos, no se dejarían vencer por las sombras que amenazaban con desmoronar su vida. La noche cayó, y en el acogedor espacio del grupo de mujeres, el ambiente irradiaba ternura y comprensión. Cuando María tomó la palabra, sintió como la confianza la envolvía. Habló de su lucha, de su historia y de la conexión que había renovado con su pasado. Se atrevió a compartir su miedo, su deseo de sanar así como la necesidad de cuidar a su familia mientras enfrentaba esa tormenta. Las palabras brotaban de su corazón, como un torrente de luz rescatando viejos recuerdos. Al finalizar, no hubo más lágrimas, sino aplausos de aliento. Las mujeres del grupo se acercaron a apoyarlas, abrazándolas, y por primera vez en mucho tiempo, María se sintió válida, como si su lucha valiera la pena. José, de pie al fondo, sintió que su corazón estallaba de orgullo. Sabía que esta noche podría ser el disparador de su recuperación. Tenía que hablar también. No más secretos. Se tomó un momento, luego, con la voz firme pero suave, se dirigió a todos. Habló sobre el mensaje amenazador que habían recibido, sobre lo que implicaba, sobre la necesidad de encontrar a Andrés para enfrentar el pasado y sanar por completo. El silencio se hizo espeso mientras todos asimilaban la información. Aunque la amenaza colgaba, la verdad se sentía liberadora. Varias mujeres se ofrecieron a ayudar, a buscar a Andrés en sus comunidades, mientras otros elaboraban un plan para confrontar lo que había estado oculto. Así, juntos, empezarían a revertir el pueblo del miedo y la incertidumbre. Las decisiones a tomar estaban cada vez más claras, y cuando la reunión terminó, un sentido profundo de unidad llenaba el aire. Eran un grupo luchador, que se apoyaban mutuamente. Marcarían el camino a seguir, ya no más errantes en la oscuridad. Llegó la noche, y en casa, mientras ambos se acurrucaban en el sofá, sintieron que había un nuevo aire en su relación. Las sombras no se desvanecían de inmediato, pero no tenían que enfrentarlas solos. Estamos dando pasos hacia adelante, dijo José, mirando a María a los ojos. Sí, lo sé. Estoy lista para afrontar lo que venga. Siempre que estemos juntos, sé que podemos, respondió ella, sintiendo la calidez del amor renaciente alrededor de ellos. La promesa de enfrentar juntos cada verdad, cada temor, cada paso, con el primer amanecer de verdad entre ellos, la decisión de buscar a Andrés se sintió como un acto de valentía y compasión. Sin importar los obstáculos que enfrentarían, sabían que juntos podrían superar cualquier adversidad. Su amor se levanta, fuerte como nunca, para afrontar la tormenta que se avecinaba. Mientras caminaban hacia el futuro, un nuevo mensaje sonó en el teléfono de José. Era una cita con Andrés. Al leerlo, sintió una mezcla de miedo y determinación. Es hora de enfrentar nuestro pasado, dijo, y sin pensarlo más, José y María se tomaron de la mano y salieron hacia un nuevo capítulo, juntos. No había más sombras, solo su amor iluminando el camino. Esto es el final de su historia, pero no el final de sus vidas. Mantengan la fe. Y si les ha emocionado, no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en este viaje. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saberlos. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.